No siempre fui un extraño en mi propia familia. En mi primera infancia, recuerdo el cálido abrazo de mi padre cuando llegaba a casa del trabajo y a mi madre cantándome nanas antes de irme a la cama. Supongo que entonces yo no era un problema. Era solo un niño. Todo eso cambió cuando llegó Tayulá. Yo tenía 4 años cuando mis padres trajeron a casa este pequeño bulto de la maternidad. «Mira, Anish, es tu hermanita», dijo mamá, bajando la esquina de la manta para mostrar una carita roja. Recuerdo que extendí un dedo y le toqué suavemente la mejilla. Tayulá arrugó la nariz y se echó a llorar tan fuerte que di un respingo. Mamá me apartó de inmediato. «Cuidado, Anish, no hagas enfadar a tu hermanita». Esta fue la primera de las innumerables veces que yo había provocado las lágrimas de Tayulá. Al menos eso pensaban mis padres. Boulder siempre me pareció una ciudad para familias felices. Cuando nos mudamos aquí, yo tenía 2 años y Kittredge Cragg, mi padre, acababa de empezar a trabajar en una empresa de construcción. Mi madre, Sybil, había aceptado un trabajo como asistente en una clínica dental. Eran jóvenes y esperanzados, y mis padres recordaban a menudo los paseos de fin de semana por Chautauqua Park, contemplando las vistas de los Flatirons, las famosas formaciones rocosas. En esas viejas fotos, estoy sentada sobre los hombros de mi padre, señalando algo a lo lejos, mientras mi madre se ríe, tapándose la boca con la palma de la mano. Alrededor de los 6 años, me di cuenta de que ya no me llevaban a hombros. Todos mis hombros, rodillas y brazos pertenecían ahora a Tayulá. «Es más pequeña, necesita más atención», me explicaba mamá cuando le preguntaba por qué ahora jugábamos juntas con tan poca frecuencia. En la escuela, pronto me di cuenta de que estudiar era mi única forma de ganar aprobación. Cada sobresaliente lo llevaba a casa como el mayor de los tesoros, entregando mi diario a mi madre. «Mira, mamá, he sacado un sobresaliente en matemáticas», le dije un día al volver de tercero. «Muy bien, cariño», respondió distraída, con una mano removiendo la sopa y la otra sujetando a Tallulah, que estaba dibujando en la mesa de la cocina. «Tayulá, qué dibujo tan bonito. Mira, Anish, qué mariposa más bonita ha dibujado tu hermana». Miré los garabatos de Tallulah, de 2 años, que se parecían demasiado a una mariposa. «Sí, es precioso», dije y me fui a mi habitación. Más tarde, cuando Tallulah fue al colegio, la situación no hizo más que empeorar. Si mi hermana sacaba un sobresaliente, era motivo de celebración. «Mira lo mucho que se esfuerza tu hermana», exclamaba mi padre. «No tiene la misma capacidad de aprendizaje que tú, pero se esfuerza mucho». Y cuando le traía otro sobresaliente, la respuesta era siempre la misma. «Bueno, era de esperar. A ti todo te resulta fácil». Tayulá aprendió rápidamente las reglas del juego. Aprendió rápidamente a llorar cuando me negaba a compartir mis cosas, y mis padres se ponían inmediatamente de su parte. Podía romper mi proyecto escolar, leía, y recibir solo una leve reprimenda, mientras que a mí me regañaban por enfadarme por una cosa tan pequeña. En el instituto encontré mi refugio en el laboratorio de informática. El señor Holt, el profesor de informática, se dio cuenta de mi interés y me permitió quedarme después de clase para aprender a programar. Creé mi primer sitio web a los 12 años. Era algo sencillo, una página sobre nuestro club de robótica escolar, pero estaba muy orgullosa de mí misma. «Mira», dije durante la cena, mostrando a mis padres la impresión. «El señor Holt incluso lo ha puesto en un servidor de verdad. Ahora cualquiera puede verlo». Mi padre echó un vistazo a la impresión. Sí, interesante», dijo sin mucho entusiasmo. «Tayulá, háblanos de tu papel en la obra del colegio». Tallulah se animó de inmediato. «Voy a hacer de princesa. Tendré una corona y un vestido rosa». «¡Qué maravilla!», exclamó mamá aplaudiendo. «Nuestra pequeña actriz». Doblé en silencio el impreso y me retiré a mi habitación, donde pasé toda la tarde perfeccionando mi página web. En el instituto, ya escribía programas bastante sofisticados, e incluso empecé a trabajar a tiempo parcial creando sitios web para pequeñas empresas locales. Fue mi primera experiencia de verdadera independencia, dinero que ganaba por mi cuenta, no mendigándoselo a mis padres. Tallulah se había convertido en la hija perfecta para sus padres, brillante, extrovertida y popular en el colegio.
Era animadora, participaba en todos los actos escolares y llevaba a casa un séquito de admiradores. ¿Por qué no puedes parecerte más a tu hermana?, me preguntaba a menudo mi madre cuando me negaba a ir a una fiesta. Tienes que socializar más, Anish. Las relaciones son importantes en la vida. Y yo no quería ser como Tayula. Me encantaba la tranquilidad de mi habitación, el ruido de los ventiladores del ordenador y la sensación de control que me daba la programación. Si había un error en el código, podía encontrarlo y arreglarlo. En las relaciones con la gente, las cosas eran mucho más complicadas. Mi única amiga de verdad era Sefrin Olam, una chica extraña, como su nombre, con el pelo morado y un aro en la nariz. Nos habíamos conocido en una clase de matemáticas avanzadas en la que, aparte de nosotras, había mayoría de chicos. «Eres Anish, ¿verdad?», me preguntó un día, sentándose a mi lado en la cantina. «Vi tu código la semana pasada. Era genial. Desde entonces somos inseparables». Sefrin era la única persona que apreciaba mis habilidades y no intentaba cambiarme. En casa, Tayula continuó su destrucción sistemática de mi autoestima. «Oye, genio de la informática», me dijo un día, irrumpiendo en mi habitación sin llamar cuando yo tenía 16 años. ¿Adivina a quién invitó Brock Miller al baile de graduación? Brock era el capitán del equipo de fútbol y el objeto de admiración de medio instituto. «No tengo ni idea», respondí, sin apartar los ojos del monitor. «Yo, imbécil». Tayula se dejó caer en mi cama. «¿Te ha invitado alguien? Oh, lo siento. Olvidé que para eso al menos hay que hablar con la gente». Permanecí en silencio mientras seguía trabajando en el código, pero sus palabras me llegaron más hondo de lo que quería admitir. «¿Sabes?», continuó Tayula, mirándose las uñas perfectamente pintadas, «deberías esforzarte un poco más. Teñirte el pelo, llevar algo más que esos vaqueros anchos y esas camisetas. Quizá entonces alguien se daría cuenta de que existes». «No quiero que se fijen en mí por mi aspecto», respondí sin dejar de mirar la pantalla. «Ah, sí, eres tan lista», Tayula puso los ojos en blanco. «Solo que, por alguna razón, a mis padres les sigo cayendo mejor». Eso dio en el blanco. Me volví hacia ella. «Sal de mi habitación». ¿He herido los sentimientos de la friki de los ordenadores?, parecía sorprendida. «Lo siento, pero es verdad. Siempre vienen a mis programas, pero no a tus estúpidos concursos de programación. ¿Por qué crees que es?». «Porque los manipulas», solté. «Siempre haces drama los días de mis concursos para que se queden contigo». Tayula se rió. «No es culpa mía que les aburras». Salió de la habitación y me quedé sentado, mirando la pantalla pero sin ver el código. Sabía que tenía razón. Mis padres casi nunca venían a mis competiciones. Siempre había alguna razón. Tayula tenía fiebre repentina, o tenía un ensayo urgente, o mamá tenía una emergencia en el trabajo. Y cuando volvía con otra victoria, se limitaban a felicitarme distraídamente y luego pasaban a Tayula. Ir a la universidad era mi boleto a la libertad. Conseguí una beca para la Universidad de Colorado en Boulder, lo bastante lejos de casa como para vivir en una residencia, pero lo bastante cerca como para que mis padres no protestaran demasiado. «¿Pero por qué no puedes vivir en casa?», preguntó mamá. «Ahorraríamos dinero en alojamiento. Necesito una inmersión total en mis estudios», respondí. «Sería más fácil trabajar en proyectos de grupo en la residencia». La verdad era que me moría de ganas de dejar de ver cómo Tayula se convertía cada día en el centro del universo de nuestros padres. La universidad fue como un soplo de aire fresco. De repente estaba entre gente que apreciaba lo que yo podía hacer. Mis conocimientos de programación llamaron la atención de los profesores y, en mi segundo año, me ofrecieron unas prácticas en Tech Solutions, una de las principales empresas de informática de Boulder. Tayula también fue a la universidad, pero a un colegio comunitario local, y siguió viviendo en casa. Eligió marketing porque, en sus palabras, allí no tienes que pensar mucho, solo tienes que ser guapa y extrovertida. En mi tercer año conocí a Tello Winchester. Era estudiante de posgrado e impartía uno de mis seminarios de ciberseguridad. Alto, de piel oscura y ojos melancólicos, era todo lo contrario a la imagen típica de un informático. «Tu enfoque de este problema es muy poco convencional», dijo después de clase, mirando mi código. «Nunca había visto una solución así. ¿Es algo malo?».
Pregunté preocupado. No, sonrió. Es brillante. Tello fue la primera persona, aparte de Zefrin, que me vio de verdad. Empezamos a salir y, por primera vez en mi vida, me sentí apreciada exactamente por lo que era. Cuando lo llevé a una cena familiar, la reacción fue predecible. «Ah, así que tienes novio», dijo Tayulá, mirando a Tello detenidamente. «Y muy guapo. ¿Cómo lo has conseguido?» Tello me apretó la mano con más fuerza por debajo de la mesa. «En realidad, el afortunado soy yo», respondió con calma. «Anish es la persona más inteligente que conozco». Tayulá resopló, y mis padres intercambiaron miradas. «¿A qué te dedicas, Tello?», preguntó papá. «Estoy terminando mi doctorado en ciberseguridad y trabajo como consultor para Tech Solutions», respondió. «¿La misma empresa que Anish?», aclaró mamá. «Qué bien. Talula, por cierto, también está saliendo con un joven muy prometedor. Ya trabaja para una gran empresa de marketing». Una vez más, la conversación giró en torno a Talula y sus logros. Tello me miró perplejo, pero yo me limité a encogerme de hombros. Estaba acostumbrado. Después de terminar la universidad, Tech Solutions me ofreció un trabajo a jornada completa. Empecé a ganar lo suficiente para alquilar un pequeño piso cerca del centro de Boulder. Tello se quedaba a dormir a menudo y hacíamos planes para el futuro. «Tienes que romper esta relación tóxica», me dijo un día que llegué llorando de casa de mis padres. Ese día, Tayulá anunció que la habían ascendido a directora junior en su empresa de marketing y toda la cena estuvo dedicada al acontecimiento. Cuando intenté contarle mi ascenso a desarrollador senior, mi madre me interrumpió para preguntarle a Talula qué tipo de coche pensaba comprarse ahora. «Son mi familia», respondí, secándome las lágrimas. «La familia no debe hacerte sentir inútil», objetó Tello. «Te mereces algo mejor». Sabía que tenía razón, pero cortar los lazos con mi familia me parecía imposible. A pesar de todo, mantenía la esperanza de que algún día me vieran, mi verdadero yo. Que estuvieran tan orgullosos de mí como lo estaban de Talula. Zefrin, que ahora trabajaba conmigo en Tech Solutions, era más inflexible. «Nunca cambiarán», dijo mientras almorzábamos en una cafetería cercana a la oficina. «Créanme, lo sé. Mi madre se pasó 25 años intentando obligarme a hacer algo que no soy. Al final, dejé de intentar conseguir su aprobación». «¿Y cómo te enfrentas a eso?», pregunté. «Creé mi propia familia». Zefrin se encogió de hombros. «Amigos, una pareja, gatos, gente que me quiere por lo que soy». Tenía 25 años cuando todo cambió. Mi equipo desarrolló un nuevo sistema de seguridad que le valió a la empresa un contrato multimillonario. Me nombraron directora de proyecto y mi nombre apareció en las noticias locales. Fue un gran logro para alguien de mi edad. Ese mismo día, Talula me llamó. «Hola, famoso», me dijo con sarcasmo. «Mamá me ha dicho que has salido en las noticias». «Sí, nuestro proyecto ha conseguido un gran contrato», respondí, intentando no parecer demasiado orgullosa. «Qué bien», dijo ella. «Por cierto, este sábado tenemos una cena familiar. Mis padres quieren que vengas». Me sorprendió. Normalmente las cenas familiares eran para ocasiones especiales. «¿Cuál es la ocasión?». «Ya lo verás», dijo Tayulá crípticamente. «Pero no llegues tarde. Y sí, puedes traer a tu novio si quieres». Colgué el teléfono con una sensación de inquietud. Algo en la voz de Talulá me hizo recelar. Cuando llamé a mi madre, descubrí que, en efecto, la cena estaba prevista, pero no había mencionado ninguna ocasión especial. «Solo una reunión familiar, cariño», dijo. «Rara vez nos vemos todos juntos. Tello ha accedido a venir conmigo, aunque de mala gana». «Estaré a tu lado», prometió. «Si se hace demasiado duro, siempre podemos irnos». Pero esta vez no iba a irme. En las últimas semanas había reunido todo lo que necesitaba. Ya no era la chica insegura a la que Talula podía intimidar. Tenía un plan. El viernes, la noche anterior a la cena, saqué del armario una caja que había preparado con antelación. Contenía pruebas de los años de manipulación de Talula, capturas de pantalla, impresiones, fotos, notas, cualquier cosa que pudiera abrirles los ojos a mis padres sobre quién era realmente su hija perfecta. «¿Estás segura de que quieres hacerlo?», preguntó Tello, mientras me miraba por última vez el contenido.
Más que segura, respondí, cerrando la caja. Esto no es una venganza, es una liberación. No sabía qué esperar de esta cena, pero estaba preparada para cualquier giro de los acontecimientos. Por primera vez en mucho tiempo me sentí fuerte. No más lágrimas, no más deseo de aprobación. Sabía quién era y lo que valía. Sonó un mensaje de Zefrin. Buena suerte mañana. Recuerda que eres genial, digan lo que digan. Sonreí y guardé el teléfono. Mañana todo cambiaría. Estaría preparada. La mañana del sábado estaba sorprendentemente despejada. El sol entraba a raudales en mi pequeño piso, brillando a través de las persianas y pintando rayas de luz en el suelo. Me desperté antes de que sonara el despertador y me quedé despierta durante un buen rato, mirando al techo y preparándome mentalmente para la noche. Tello seguía durmiendo, con la respiración uniforme y tranquila. Salí de la cama con cuidado de no despertarle y me dirigí a la cocina. Como de costumbre, encendí la cafetera, saqué el teléfono y miré el correo electrónico del trabajo. Incluso en mi día libre, no quería estar fuera del flujo de información. El trabajo era mi ancla, un lugar donde me valoraban. ¿Ya estás despierta? La voz somnolienta de Tello interrumpió mis pensamientos. Estaba de pie en la puerta, frotándose los ojos. No podía dormir, respondí sirviéndole café. ¿Estás nerviosa por lo de esta noche? Me encogí de hombros. No es que esté nerviosa, solo quiero que termine. Tello se acercó y me abrazó por detrás. Aún podemos cancelarlo. Di que estás enferma. Negué con la cabeza. No, hay que hacerlo. Si no, nada cambiará. Después de desayunar, decidimos dar un paseo por el sendero de Boulder Creek para relajarnos antes de la noche. El día era fresco pero soleado, perfecto para pasear. Las hojas caídas crujían bajo los pies y el aire olía a agujas de pino y tierra húmeda. Algo me dice que Tayulá está preparando alguna sorpresa, dije cuando nos detuvimos en el puente sobre el arroyo. Sonaba demasiado complacida. Sea lo que esté cocinando, estás preparado, contestó Tello, apretándome la mano. Recuerda que tienes tu propia vida. Tienes éxito, eres independiente. Pase lo que pase esta noche, no te define. Asentí con la cabeza, mirando el agua que corría. Tello tenía razón. En los últimos años, había construido una vida de la que podía estar orgullosa. Tenía un trabajo que me encantaba, amigos que me apreciaban y una pareja que me apoyaba. Pero una parte de mí seguía anhelando el reconocimiento de mi familia, sobre todo de mis padres. Cuando llegué a casa, empecé a prepararme para la cena. Elegí un vestido negro sencillo pero elegante que me había comprado con mi primer sueldo en Tech Solutions. Me recogí el pelo en un moño. Maquillaje, mínimo, pero suficiente para acentuar tus ojos. Estás estupenda, dijo Tello cuando salí del baño. Gracias. Sonreí, pero la sonrisa no llegó a mis ojos. Quiero parecer segura de mí misma. Revisé la caja una vez más antes de salir. Todo estaba en su sitio. Documentos, fotos, impresiones, pruebas de años de juego de Talula. Envolví cuidadosamente la caja en papel gris liso y la até con una cinta. Por fuera parecía un regalo normal. ¿Listo?, preguntó Tello cuando metí la caja en el bolso. Todo lo preparado que voy a estar nunca, respondí, y salimos del piso. La casa de mis padres estaba en un tranquilo suburbio de Boulder. Era una casa estándar de 2 plantas con un césped cuidado y parterres de flores que mi madre siempre cuidaba con esmero. Cuando llegamos, me di cuenta de que ya había varios coches aparcados en la entrada. ¿Tenían compañía?, se preguntó Tello. Fruncí el ceño. Talula no había mencionado a ningún otro invitado. Supongo que sí, respondí, sintiendo los hombros tensos. Un público extra no era lo que yo esperaba. Salimos del coche y me detuve un momento, respirando profundamente el aire fresco del atardecer. Tello me cogió de la mano. Recuerda que podemos irnos en cualquier momento. Le apreté los dedos agradecida y nos dirigimos a la puerta principal. Mamá abrió la puerta antes de que pudiera llamar al timbre. Tenía un aspecto festivo. Llevaba un vestido azul marino, el pelo peinado y los labios pintados con un carmín brillante. «Anish, Tello, por fin estáis aquí». Nos abrazó a los dos, oliendo a perfume familiar. «Ya están todos». ¿Todos?, le pregunté al entrar en la casa. «No dijiste que habría otros invitados».
Oh, Tayulá pensó que sería maravilloso tener a toda la familia aquí, dijo mamá con indiferencia. Vendrían la tía Irma, el tío Frederick y Megan, e incluso la abuela Grace. Sentí un nudo en el estómago. ¿Toda la familia? ¿Para qué? Pero antes de que pudiera hacer la pregunta, mamá ya nos estaba conduciendo al salón. La habitación estaba llena de gente. Mi padre estaba junto a la chimenea, hablando con el tío Frederick. La tía Irma estaba sentada en el sofá junto a la abuela Grace. En un rincón de la sala, vi a primos y hermanos a los que hacía probablemente un año o más que no veía, y en el centro de todo, como siempre, estaba Tayulá. Estaba radiante con un vestido rojo brillante, el pelo largo perfectamente peinado y una sonrisa de satisfacción en la cara. A su lado había un hombre alto y rubio, al que no había visto antes. ¡Anish!, exclamó Tallulah al verme. Voló hacia mí y me abrazó con exagerado entusiasmo. «Me alegro mucho de que hayas venido». Le devolví el abrazo torpemente, sintiendo la falsedad en cada uno de sus movimientos. No me había dado cuenta de que habría tanta gente, dije en voz baja. Quería que todo el mundo estuviera aquí para nuestro gran anuncio. Me susurró al oído y sentí que se me ponía la piel de gallina. «Os presento a Dexter Montgomery, mi prometido». «¿Prometido?». Me aparté y miré al hombre que ahora caminaba hacia nosotros. Parecía el típico vástago de una familia adinerada. Corte de pelo perfecto, traje caro, sonrisa confiada. «Encantado de conocerte», dijo tendiéndome la mano. «Tayulá me ha hablado mucho de usted». «Espero que no sea del todo malo». Intenté bromear, pero mi voz sonó tensa. «Por supuesto que no». Su sonrisa no le llegó a los ojos. «Solo que eres muy inteligente. Informática, programación y todo eso». «Sí, trabajo en informática», respondí brevemente y presenté a Tello. «Ah, otro friki de la informática», exclamó Tallulah con fingido interés. «Debéis de tener mucho en común». Antes de que pudiera contestar, mamá anunció que la cena estaba lista y todos empezaron a pasar al comedor. El comedor estaba decorado como si fuera Navidad o alguna otra fiesta importante. Sobre la mesa había los mejores platos de porcelana, cubiertos y copas de cristal. Había un enorme jarrón de flores en el centro y velas alrededor. «Vaya, qué festivo», comentó Tello mientras tomábamos asiento. «Por supuesto», dijo mamá, radiante. «Esta noche tenemos una ocasión especial». Me senté entre tía Irma y uno de mis primos, Connor. Tello se sentó enfrente de mí, entre la abuela Grace y Megan, la mujer del tío Frederick. Tayulá y Dexter ocuparon asientos de honor al final de la mesa, junto a mis padres. La cena comenzó con un brindis de su padre, por nuestra hermosa familia reunida esta noche en esta velada tan especial. Todos levantaron sus copas y yo bebí un sorbo de vino, intentando calmar los nervios. Fuera lo que fuese lo que Tayulá estaba planeando, tenía que ser algo grande, dada la magnitud de los preparativos. La conversación en la mesa fluyó despreocupadamente, pasando de un tema a otro. Hablamos de las últimas noticias familiares, del trabajo, del tiempo. Yo permanecí casi siempre en silencio, interviniendo solo cuando me preguntaban directamente por algo. «¿Cómo va tu trabajo con los ordenadores?», preguntó la tía Irma, poniendo más puré de patatas. «Sigo escribiendo esos... ¿Cómo se llama? ¿Códigos?». «Sí, dirijo un equipo de desarrollo», respondí. «Hace poco terminamos un importante proyecto de ciberseguridad». «Qué interesante», dijo sin mucho interés. «Y Tayulá dice que la han ascendido a gestora de cuentas clave. Y tan joven. Deberías estar orgullosa de tu hermana». Sonreí con recato. «Claro que me alegro por ella». Tello me miró desde el otro lado de la mesa y enarcó una ceja. Sabía lo que estaba pensando. Nadie preguntó por mi ascenso ni por el proyecto que aparecía en las noticias locales. Como de costumbre, los éxitos de Tallulah eclipsaban los míos. «Así que, Dexter», mi padre se volvió hacia el prometido de Tallulah. «Háblanos más de tu empresa. ¿Tayulá dice que tienes tu propio negocio?». Dexter se enderezó, claramente complacido por la atención. «Sí, dirijo una empresa de consultoría. Ayudamos a las empresas a optimizar sus estrategias de marketing. Conocí a Tayulá en una conferencia en la que representaba a su empresa. Enseguida supe que esta chica llegaría lejos». «Siempre ha sido muy ambiciosa», dice su madre con orgullo.
Incluso en el colegio, todos los profesores decían que tenía un gran futuro. Sentí que Tello me daba una ligera patada por debajo de la mesa y levanté la vista hacia él. Me dijo sin palabras: ¿Estás bien? Asentí, aunque todo me hervía por dentro. Toda esta farsa me resultaba tan familiar. Tallulah es el centro de atención, todo el mundo la admira, y yo solo existía en algún lugar de la periferia. ¿Cuánto tiempo lleváis juntos?, preguntó Tello a Dexter, intentando unirse a la conversación. Casi 1 año, respondió él. Pero cuando sabes que es la persona adecuada, el tiempo no importa. Tallulah le sonrió amablemente y se volvió hacia los demás. Íbamos a esperar hasta el postre, pero supongo que ahora es tan buen momento como cualquier otro. Tenemos noticias. Miró significativamente a Dexter, que asintió. Tallulah y yo estamos prometidos. La boda será la próxima primavera. Hubo vítores alrededor de la mesa. Mamá se llevó las manos al pecho, papá sonrió ampliamente, tía Irma estalló en felicitaciones. Tallulah estaba radiante, luciendo un impresionante anillo de diamantes en el que no había reparado antes. Enhorabuena, dije, intentando parecer sincera. Son una noticia maravillosa. Gracias, hermanita, contestó Tallulah con esa sonrisa especial que yo conocía muy bien. Era la sonrisa de una vencedora, de alguien que había demostrado una vez más su superioridad. Me alegro mucho de que estés aquí para compartir este momento con nosotros. Tras el anuncio, el ambiente en la mesa se volvió aún más festivo. Todo el mundo hablaba de la boda, de posibles lugares, vestidos e invitados. Tallulah se deleitaba con la atención, describiendo sus grandes planes. Dexter asentía y estaba de acuerdo con todo lo que decía. Anish, por supuesto, será una de mis damas de honor, anunció Tallulah en un momento dado, y todos me miraron. Casi me atraganto con el vino. ¿Yo? Por supuesto, sonrió dulcemente. Eres mi única hermana. ¿Quién si no iba a ser mi dama de honor? Sabía que era una fanfarrona. Tallulah no me quería en su cortejo nupcial, solo estaba haciendo lo que se esperaba de ella, mostrar amor fraternal en público. Y halagada, dije, sintiendo los ojos de mi familia sobre mí. Genial. Tallulah aplaudió. Esto va a ser muy divertido. ¿Sabes? La tía Irma se inclinó hacia mí mientras todos volvían a sus conversaciones. Tú también deberías pensar en casarte. No querrás ser una solterona. Contuve un suspiro. Tengo a Tello. Nos estamos tomando nuestro tiempo. Cuando yo tenía tu edad, ya llevaba 3 años casada, continuó. Y tu madre también se casó joven. Es cosa de familia. Los tiempos han cambiado, tía Irma, repliqué lo más educadamente que pude. Ahora mucha gente tiene una carrera. Sí, una carrera, dijo con un gesto de la mano. Pero la familia es más importante. Mira a Tallulah, tiene una carrera y pronto se casará. No dije nada, bebí un sorbo de vino. Era inútil discutir. En el otro extremo de la mesa, Tallulah me contaba cómo Dexter se le había declarado. Dijo que había sido durante una cena romántica en un restaurante caro, con músicos y champán. Todos escuchaban con la respiración entrecortada, y yo dudaba de la veracidad de la historia. Conociendo a Tallulah, podría haber sido algo más prosaico. ¿Y la luna de miel?, preguntó mamá. ¿Ya hay planes? Estamos pensando en Bali o las Maldivas, respondió Tallulah. Dexter quiere algo exótico, y yo estoy soñando con la playa y un lujoso spa. Suena maravilloso, suspiró Megan, la mujer del tío Frederick. Frederick y yo pasamos la luna de miel en las cataratas del Niágara. Fue bonito, pero no tan lujoso. Bueno, cada uno tiene sus oportunidades, dijo Tallulah con una leve condescendencia en la voz. No todo el mundo puede permitirse viajar al extranjero. Noté que Megan se encogía un poco ante aquel comentario. Tallulah siempre sabía cómo humillar sutilmente a alguien manteniendo una apariencia de benevolencia. Después del plato principal, mamá se levantó de la mesa. Y ahora el postre, tenemos una sorpresa especial. Fue a la cocina y volvió con una gran tarta. Era una tarta preciosa, cubierta de glaseado blanco y decorada con flores rosas en los bordes. Pero cuando mamá la puso en la mesa delante de mí, vi la inscripción en glaseado rosa. «Adiós, perdedora». Se hizo el silencio en la habitación. Todo el mundo miraba la tarta, luego a mí
y de nuevo a la tarta. Sentí que la sangre me subía a las mejillas, pero mantuve la calma. ¿Qué es esto?, preguntó Tello, rompiendo el silencio. Sonaba indignado, con la voz mal disimulada. Talula se echó a reír. «Oh, es solo una broma. Verás, Anish siempre ha sido muy seria, siempre en sus ordenadores, y ahora por fin lo está consiguiendo, así que es como decir adiós a su antigua imagen de perdedora». «Es un cumplido». Mamá sonrió nerviosa. Talula dijo que sería divertido, que a menudo bromeáis así entre vosotros. Miré la tarta y luego la cara sonriente de Talula. Podía ver el regodeo en sus ojos. Esperaba que hiciera una escena, que llorara, que huyera de la mesa. Como cuando era pequeña, cuando rompía mis juguetes o mis libros, y luego me miraba con la misma expresión, esperando que llorara. Pero yo ya no era esa niña. Sonreí con calma y seguridad. «Muy gracioso, Tayulá. Gracias por la tarta». Su sonrisa se desvaneció un poco. Era evidente que esperaba otra reacción. «De nada», respondió un poco confusa. «Sabía que te gustaría la broma». «Vamos a cortarlo», sugerí, aún sonriente. «Tiene una pinta deliciosa». Con un suspiro de alivio, mamá me pasó el cuchillo y corté la tarta con cuidado, empezando justo por el centro de la inscripción. Mientras repartía porciones entre los invitados, capté sus miradas incómodas. Todos sabían que era algo más que una broma inofensiva, pero nadie quería perturbar el ambiente festivo. Connor, mi primo, se inclinó hacia mí. «Ha sido muy grosero por su parte», susurró. «Hiciste bien en no caer en la trampa». Asentí, agradecida por aquel pequeño gesto de ánimo. Cuando todos tuvieron un trozo de tarta, saqué la caja envuelta de mi bolso y me levanté de la mesa. «Yo también tengo un regalito para ti», dije, rodeando la mesa y dirigiéndome a Talula. «En honor a tu compromiso». Talula parecía sorprendida pero contenta. «Oh, Anish, no tenías por qué». «Lo hice», respondí, entregándole la caja. «Ábrela ahora, por favor, creo que te gustará». Cogió la caja, frunciendo ligeramente el ceño por mi tono, pero sin dejar de sonreír por los invitados. «Bien, veamos qué tenemos aquí». Empezó a desenrollar el papel, todavía con una sonrisa en la cara. Quitó la tapa de la caja, miró dentro y su sonrisa desapareció al instante. Se le fue el color de la cara y cerró rápidamente la caja. «¿Qué hay dentro?», preguntó Dexter con curiosidad, intentando mirar dentro de la caja. Talula no contestó. Se quedó inmóvil, mirándome con los ojos muy abiertos. Conmoción, miedo y algo más en ellos, tal vez la comprensión de que su fachada cuidadosamente construida estaba a punto de desmoronarse. «¿Tayulá?», preguntó mamá preocupada. «¿Qué te pasa?». Tayulá abrió la boca, pero no pudo pronunciar palabra. Las manos que sostenían la caja temblaban visiblemente. Se hizo el silencio en la mesa. Todos los ojos estaban fijos en Talula, cuyo rostro había adquirido un tono ceniciento. Parecía haber visto un fantasma. «Cariño, ¿estás bien?», preguntó papá, empezando a levantarse de su asiento. Pero Talula permaneció en silencio, mirándome a mí y a la caja que tenía en las manos. La familia se quedó paralizada en tensa expectación, sin saber qué estaba pasando. Volví tranquilamente a mi asiento y me senté junto a Tello, que me miró interrogante. Le hice un sutil gesto con la cabeza. Todo iba según lo previsto. La tensión en la sala aumentaba con cada segundo de silencio. Tayula parecía a punto de desmayarse. Dexter le puso una mano en el hombro, pero ella ni siquiera se dio cuenta del gesto. «Tayula», dije por fin, rompiendo el silencio, «¿por qué no les enseñas a todos lo que hay en la caja?». Sus ojos se abrieron aún más, si cabe. Sacudió la cabeza frenéticamente, agarrando la caja con más fuerza. «¿Qué está pasando?», preguntó la tía Irma, cambiando su mirada de mí a Tayulá. «¿Qué clase de secretos?». Tayulá por fin encontró la voz, pero era ronca, apenas audible. Es privado. Lo siento, tengo que...». Intentó levantarse, pero sus piernas no se movían. «Cariño, ¿qué pasa?». Mamá sonaba preocupada. «Estás muy pálida. ¿Qué hay en esa caja?». El silencio parecía palpable. Talula permanecía inmóvil, como paralizada, mirando fijamente la caja abierta que tenía delante.
Su rostro, normalmente tan vivo y expresivo, estaba congelado en una máscara de horror. Dexter, su prometido, la miraba a mí y viceversa con incomprensión. Mis padres se quedaron paralizados. El resto de la familia esperaba sin aliento una explicación. —¿Tallulah? Padre rompió el silencio. —¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan pálida? Ella no contestó. Sus manos, temblorosas y torpes, intentaron cerrar la caja, pero ya era demasiado tarde. Varias hojas de papel ya se habían salido y habían caído sobre la mesa. Dexter cogió una de ellas. —¿Qué es esto? Tallulah intentó interceptar el documento, pero él fue más rápido. Sus cejas se fruncieron sobre el puente de la nariz cuando empezó a leer. —¿Te puedes creer que mis padres aún crean que fui yo quien ascendió primero? Anish, por supuesto, lo estropea todo con sus logros, pero ya le he hecho creer a mi madre que su empresa no hace más que repartir puestos a diestro y siniestro. Desvió la mirada hacia Tallulah. ¿Qué quería decir? Mamá, que estaba sentada a su lado, se inclinó y le quitó la hoja a Dexter. —¿Es esta tu correspondencia? Preguntó a Tallulah, pasando los ojos por encima del texto. Pero no es verdad, nunca pensamos que Anish fuera ascendido inmerecidamente. —¿Ah, sí? Pregunté en voz baja. Entonces, ¿por qué cuando os hablé de mi ascenso a jefe de proyecto, desviasteis la conversación hacia el nuevo puesto de Tallulah? Mamá me miró desconcertada. Yo no me acuerdo de eso. Fue hace 3 meses, le recordé. En una cena familiar, empecé a contártelo, y le preguntaste a Tallulah qué tipo de coche pensaba comprarse después del ascenso. Mamá miró a papá confusa, como buscando apoyo, pero él ya había sacado otro documento de la caja. Su rostro se tornó severo cuando empezó a leer. Es una solicitud de expulsión de la universidad, dijo lentamente. Está firmada por Anish. Una falsificación, respondí con calma. Tallulah te la plantó hace 4 años, cuando yo estaba en segundo. ¿Recuerdas cómo me interrogaste sobre por qué ocultaba mis problemas académicos? Su padre miró a Tallulah, que estaba sentada con la cabeza gacha. ¿Es verdad? Ella no contestó, pero su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Dexter, mientras tanto, cogió otro documento y se puso pálido al leerlo. Este es un correo electrónico de usted a la empresa donde se entrevistó Anish. Escribes que es emocionalmente inestable y propensa a los conflictos. ¿Qué? Exclamó mamá arrebatándole la carta. Tallulah, no puedes haber hecho eso. Pero la expresión de Tallulah hablaba por sí sola. Finalmente levantó los ojos llenos de lágrimas. Yo puedo explicarlo. ¿Puedes? Preguntó papá, y había una frialdad en su voz que nunca antes había oído. Entonces, explica esto. Sacó una pequeña grabadora de la caja y pulsó el botón de reproducción. La voz de Tallulah llenó la habitación. Es exasperante que siempre haya sido tan perfecta. Ah, Anish ha conseguido una beca. Ah, Anish es tan inteligente. No tienes ni idea de lo duro que es vivir a la sombra de tu hermana pequeña, pero encontré una manera. Mis padres ahora solo ven lo que yo quiero que vean. Creen que Anish es el problema y que yo soy la hija perfecta. Cuanto más logra ella, más tengo que trabajar para, ya sabes, ponerla en su sitio. Luego se oyó otra voz femenina. ¿Pero no es agotador? ¿Mantener esa imagen todo el tiempo? Tallulah se rió de la grabación. Merece la pena, créeme. Ver su cara cuando sus padres vuelvan a ignorar sus logros y admiren los míos, no tiene precio. Su padre apagó la cinta. En la habitación reinaba un pesado silencio. Tallulah estaba sentada con los hombros caídos, como si estuviera bajo el peso de todas sus decepciones. Yo no... empezó, pero se calló, sin saber qué decir. La abuela de Grace, que había estado observando en silencio hasta entonces, suspiró pesadamente. Siempre supo que había algo malo en esa chica, demasiado perfecta, demasiado correcta. Nadie es tan perfecto. Dexter se levantó lentamente de la mesa. Creo que será mejor que me vaya. No, Dexter, espera. Tallulah intentó agarrarle del brazo, pero él se apartó. Necesito tiempo para darle sentido a todo esto, dijo sin mirarla a los ojos. No es lo que piensas. Había desesperación en su voz.
Anish ha montado todo esto para arruinarnos la velada. Siempre ha estado celosa de mí. Dexter la miró con incredulidad. ¿Celos? Según estos documentos, era exactamente lo contrario. Se volvió hacia los demás. Disculpadme. Me pondré en contacto contigo más tarde. Con estas palabras abandonó la habitación. Unos segundos después, la puerta principal se cerró de golpe. Tayulá se volvió hacia mí, con el rostro contorsionado por la rabia. «¡Tú! ¡Lo has estropeado todo!» «No, Tayulá», dije con calma. «Tú lo has estropeado todo. Tus mentiras, tus manipulaciones, tu crueldad. Eso no es verdad». Se volvió hacia sus padres. «Mamá, papá, no os creéis nada de esto, ¿verdad? Anish solo está celosa de mí. Quiere estropear mi compromiso». Pero sus padres la miraron como si la vieran por primera vez. Mamá sostenía otro documento, un extracto bancario. ¿Y este?, preguntó en voz baja. «Tayulá, te dimos $2,000 como regalo por el 80 cumpleaños de tu abuela. Aquí tienes una transacción a una boutique de ropa el mismo día». La abuela Grace se enderezó en su silla. «¿Qué? Pero si dijiste que la caja de plata que me regalaste costaba eso». «Porque la pagué yo», dije. «Tallulah vino a verme llorando el día antes de vuestro aniversario, diciendo que había perdido el dinero. No quería que se armara un escándalo, así que pagué su fianza». «Eso es mentira», exclamó Tallulah, pero le temblaba la voz. «Mamá, papá, me conocéis. No podéis creer estas falsificaciones. Si son falsos, ¿por qué te asustaste tanto cuando los viste?» Tallulah abrió la boca, pero no encontró respuesta. Tía Irma, que estaba sentada a su lado, le puso la mano en el hombro. «Tayulá, querida, tal vez deberías admitir...» «No». Tayulá se sacudió la mano. «No estoy admitiendo nada. Es todo... No terminó la frase y estalló en sollozos. No eran las lágrimas teatrales que tan a menudo utilizaba para manipular, sino el llanto real y desesperado de una persona acorralada. Mamá miró impotente a papá, sin saber cómo reaccionar. Normalmente se apresurarían a consolar a Tayulá a la primera señal de lágrimas, pero ahora, sabiendo la verdad, no se atrevían a dar ese paso tan familiar. «Creo que todos necesitamos un poco de tiempo», dijo finalmente padre, dirigiéndose a todos los invitados. «Siento que la velada haya terminado de esta manera». Poco a poco, los familiares empezaron a dispersarse. Los primos y las hermanas se despidieron torpemente, evitando mirar a la sollozante Tayulá. La tía Irma intentó consolarla, pero fue rechazada. El tío Frederick y Megan se marcharon en silencio, prometiendo llamar mañana. Finalmente, nos quedamos los 5 solos en el comedor. Yo, Tello, mis padres y Tayulá, que para entonces había dejado de llorar y estaba sentada mirando fijamente el espacio que tenía delante. «¿Por qué?», preguntó mamá en voz baja, rompiendo el silencio. «Tallulah, ¿por qué has hecho todo esto?». Tallulah levantó la vista, sus ojos una mezcla de ira y desesperación. «Porque siempre fue solo Anish. Anish es tan inteligente, Anish tiene tanto talento. Nunca pude igualarla, hiciera lo que hiciera». «¿Qué?», preguntó mi padre asombrado. «Pero siempre te hemos apoyado en todo. Tus actuaciones, tus competiciones». «Sí, pero siempre habéis esperado que fuera tan lista como ella», gritó Tayulá. «¿Por qué no puedes sacar las mismas notas que Anish? ¿Por qué no fuiste a la universidad con una beca completa como Anish?». Estaba harta de vivir a su sombra. Miré a mi hermana con desconcierto. «Tallulah, ¿de qué estás hablando? Tus padres siempre te han puesto en un pedestal. Solían saltarse mis concursos de programación para ir a tus programas». «Porque yo les obligaba», exclamó ella. «Hice un drama a propósito los días de tus concursos, pero era la única manera de llamar su atención. De lo contrario, siempre se fijaban solo en ti, en tus éxitos, en tus logros». Mamá negó con la cabeza. «Eso no es cierto, Tayulá. Nunca te comparamos». «Claro que lo hacíamos». Tallulah se rió amargamente. «Quizá no en voz alta, pero lo vi en tus ojos. Sobre todo en los tuyos, papá. Siempre quisiste que Anish siguiera tus pasos, que fuera ingeniero o algo así. Y yo solo fui una decepción». Papá parecía sorprendido. Nunca pensé en ti como una decepción. Pero nunca estuviste tan orgulloso de mí como de ella.
dijo Talula en voz baja. Así que tuve que crear mi propia historia de éxito, aunque requiriera un poco de embellecimiento. ¿Embellecer? Pregunté. Mentiste, manipulaste, saboteaste mi carrera. Eso no es... Talula se encogió de hombros. Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir. ¿A costa de tu hermana? Preguntó Tello, interviniendo en la conversación por primera vez. ¿A costa de la persona que te ayudó cuando estabas en apuros? No entiendes nada, le espetó Talula. Siempre has estado de su lado. Porque la he visto sufrir por tu culpa, replicó Tello con calma. Cómo vuelve a casa llorando después de las cenas familiares, cómo intenta conseguir un mínimo de aceptación de unos padres que están demasiado ocupados admirando a su hija mayor. Sus padres se miraron, con confusión y dolor en los ojos. Empezaban a darse cuenta de la magnitud de lo ocurrido. Nosotros no lo vimos, dijo mamá en voz baja. Anish, no entendimos cómo te sentías. Porque no queríais ver, repliqué, pero sin ira. Os sentíais cómodos creyendo la versión que Talula tenía de mí. Yo era la problemática y retraída, y ella la hija perfecta. ¿Pero por qué no dijiste nada?, preguntó papá. Lo dije, muchas veces. Pero no escuchaste, suspiré. Al final dejé de intentarlo. Talula se levantó de repente de la mesa. Bueno, ahora estáis todos contra mí. Como siempre, Anish es la víctima y yo la villana. Talula, nadie dice que tú seas la villana, dijo mamá cansada. Pero nos has estado mintiendo durante años y has hecho daño a tu hermana. ¿Y qué hay del dolor que me has causado?, gritó Talula. ¿Siempre comparándome con ella, siempre esperando que sea igual? Nunca esperamos que fueras como Anish, dijo papá. Queríamos que fueras tú, pero el verdadero tú, no esta persona que has creado. Talula negó con la cabeza. Ahora ni siquiera lo entiendes. Se volvió hacia mí. Enhorabuena, Anish. Has ganado. Todos están de tu lado. Espero que estés satisfecho. Con esas palabras, salió corriendo de la habitación. Unos segundos después, oímos un portazo. Mamá hizo un movimiento como si quisiera seguirla, pero se detuvo. ¿Le doy tiempo?, preguntó insegura mirando a papá. Él asintió. Sí. Necesita calmarse. Todos lo necesitamos. Se hizo el silencio. Miré a mis padres, que parecían haber envejecido 10 años en una sola noche. Su mundo se había vuelto del revés y trataban de dar sentido a todo lo que habían aprendido. Anish, dijo por fin mamá con voz temblorosa. Nosotros no lo sabíamos. Realmente no lo sabíamos. Oh, no queríamos saberlo, añadió papá en voz baja. No contesté. ¿Qué podía decir? ¿Que todo iba bien? Sería mentira. Años de abandono, desconfianza y dolor no pueden borrarse en una noche. Sé que un simple lo siento no es suficiente, continuó mamá, pero de verdad, nunca quisimos hacerte daño. Lo sé, respondí. Simplemente no veías lo que estaba pasando. Talula estaba interpretando muy bien su papel. Y nosotros estábamos demasiado ciegos para ver la verdad, dijo papá. Incluso cuando la teníamos delante. ¿Y ahora qué?, preguntó mamá mirando la mesa, todavía llena de restos de la cena y de la tarta con aquel horrible cartel. Miré a Tello, que asintió levemente, apoyándome. Ahora, dije respirando hondo, creo que todos necesitamos tiempo, para entender lo que ha pasado, para decidir cómo seguir adelante. ¿Tú aún quieres formar parte de esta familia?, preguntó mamá insegura. Pensé por un momento. Siempre seré vuestra hija, pero necesito distancia, para curar mis heridas, para encontrar mi propio camino sin la sombra de Talula y sin el papel que he desempeñado todos estos años. Lo entendemos, asintió padre. Y nosotros esperaremos el tiempo que haga falta. Me levanté de la mesa. Gracias por comprender. Tello y yo deberíamos irnos. Por supuesto, se levantó también mamá. Anish, nosotros, te queremos. Siempre te hemos querido. Solo que no siempre lo demostramos bien. Asentí, sin confiar en mi voz. Tello me puso la mano en el hombro y nos dirigimos a la salida. En la puerta me di la vuelta. Te llamaré, dentro de un rato, cuando esté lista. Mis padres estaban en la puerta, cogidos de la mano como dos niños perdidos.
Asintieron con la cabeza, incapaces de ocultar las lágrimas. «Estaremos esperando», dijo papá en voz baja. Tello y yo salimos al aire fresco del atardecer. Las estrellas brillaban sobre Boulder y las montañas a lo lejos eran siluetas oscuras contra el cielo nocturno. «¿Te encuentras bien?», preguntó Tello mientras entrábamos en el coche. «No lo sé, pero creo que lo estaré». Me cogió la mano. «Estoy orgulloso de ti. Lo que has hecho hoy requiere mucho valor». «No me siento valiente», admití. «Solo liberado. Como si me hubiera despojado de la pesada mochila que había llevado toda mi vida». Tello arrancó el coche y nos alejamos, dejando atrás la casa de mi infancia. No sabía qué pasaría después, si Tayulá y Dexter se reconciliarían, si mis padres la perdonarían por su engaño, si volvería a confiar plenamente en ellos. Pero de una cosa estaba segura: ya no viviría en las sombras. Ya no dejaría que una relación tóxica definiera mi valía. Tenía mi propia vida, mis propios logros y personas que me querían de verdad por lo que era. Cuando llegamos a mi piso, zumbó mi teléfono con un mensaje de Zefrin. «¿Cómo te ha ido?». Sonreí y contesté: «Te lo contaré mañana, pero creo que por fin me he despedido del perdedor». «Sabes», dijo Tello mientras subíamos las escaleras, «pase lo que pase con tu familia en el futuro, siempre tendrás otra familia. Yo, Zefrin, tus amigos del trabajo, gente que ve tu verdadero yo y te quiere solo por eso». Me detuve y lo abracé. «Gracias, por estar siempre ahí para mí, por creer en mí, incluso cuando yo no creía en mí mismo». «Siempre», dijo simplemente. Entramos en el piso y sentí que la tensión de las últimas horas por fin desaparecía. No sabía lo que me depararía el mañana, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba preparada para afrontarlo sin miedo ni dudas. No era el final, sino el principio, el comienzo de una vida en la que ya no me definiría a través del prisma de las expectativas y manipulaciones de otras personas. Una vida en la que podría ser simplemente Anish, no perfecto, no impecable, pero real. Y esa fue quizá la mayor victoria de todas.